Bienvenidos de nuevo a su canal de arte preferido, Arte con Todo. Sumérgete hoy en el mundo de la brillantez escultórica mientras mostramos las poderosas narrativas del renombradísimo escultor hindú Azurvedek y veremos su esmerada técnica de fundición en bronce. Esta técnica requiere mucha paciencia y precisión, pero con la práctica incluso ustedes van a poder crear impresionantes esculturas en bronce. Durante los últimos 20 años, este artista ha explorado continuamente nuevas dimensiones, tanto en temas como en materiales, creyendo que el arte es un viaje interminable de descubrimiento. Incluso cuando revisa una forma o un tema, lo ve como parte de un proceso evolutivo, refinando y redefiniendo su expresión artística. El proceso de fundición en bronce lo hemos detallado en anteriores videos, pero para los que apenas están llegando a este canal, les describo someramente. Esperamos que los que no conozcan de técnicas de fundición en bronce queden perfectamente ilustrados y antojados de iniciarse en tan espectacular técnica. Lo primero que deben hacer es modelar la escultura que quieren hacer. Para eso utilicen arcilla, yeso o cualquier material maleable como la cera para poderlo crear bien, con todos los detalles que ustedes deseen que tenga la escultura final. Luego cubran ese modelo que hicieron, cúbranlo con una capa de yeso líquido, látex o silicona para poder crear el molde negativo. Divide el molde en varias partes si es necesario para poder facilitar luego la sacada de la escultura de ahí. Cuando ya el bronce se ha derretido en el crisol, cuando está el rojo vivo como lo ven, viertan el bronce en el molde a través de una boquilla, asegurándose que se llenen todos los espacios. Cuando ya lo terminen de vaciar, déjenlo enfriar suavemente, que él se solidifique solito, no aceleren el enfriamiento. Retiren ahora sí el molde, si es de escayola pues pueden quebrarlo para poder extraer la escultura. Limpien bien cualquier residuo que tenga el molde o el material de fundición. Ahora pulan bien esa escultura que quedó para eliminar todas esas imperfecciones que están notando, esas uniones, y que quede con un acabado bien suave. Como podrán ver aquí en la pieza que hizo Azurvedek, la niña con las vendedoras de globos, ustedes pueden añadirle detalles adicionales si es necesario, como la pintura o darle pátinas con ácidos y soplete para que quede con unos toques diferenciales, bien especiales. Por favor, compartan este fascinante video con la técnica de fundición en bronce y las conmovedoras esculturas de Azurvedek en todas sus redes. Aunque nació en Nueva Delhi, Azurvedek tiene una profunda conexión con la India rural, donde encuentra composiciones intrigantes que involucran aves, animales y monumentos antiguos. Le fascina la vitalidad única de las esculturas históricas, incluso en su vacío o decadencia. Sus esculturas a menudo representan aves, animales y figuras humanas interactuando con esos monumentos, simbolizando lo continuo entre el pasado y el presente. Entre sus temas recurrentes destaca el toro, del cual abstrae su forma para realizar la combinación de poder y belleza, capturando su energía en un lenguaje escultórico contemporáneo. Ha estado trabajando en monumentos históricos durante mucho tiempo, pero cuando él comenzó a trabajar en estas nuevas series, las aves comenzaron a gorgojear en sus esculturas. Ha representado estas aves antes, pero esta vez hace hincapié en su representación y con esto podemos traer de vuelta esas aves a nuestra casa y a nuestra vida. Creó esculturas con estos pájaros, con ruinas monumentales, con figuras humanas, ofreciendo una oración. Es que Nueva Delhi se está convirtiendo en una jungla de cemento y hormigón. Aunque hay muchos árboles al lado y lado de la carretera, parecen miserables y desiertos. Los vemos, pero no nos identificamos con ellos. No hay cambio de pájaros, ni fragancia de flores, ningún patio en las casas existe ya. Si hay algún espacio para el patio, la gente lo que hace es cubrirlo con baldosas y enlucirlo para su comodidad e higiene. Así que no hay árboles ya. Entonces, ¿cómo los pájaros lo convertirán en su nido si no hay árboles? Hemos echado a los pájaros de nuestra vida.
Seguimos decorando nuestras casas con flores y plantas artificiales y cada vez más nos alejamos de la naturaleza. Cuando empieza a esculpir a su vez sus recuerdos y emociones por los pájaros y los monumentos, se activan y eso es lo que reflejan esas esculturas. Él desea que los pájaros regresen a su hogar y animen los árboles y las ruinas. En sus obras se puede ver que los pájaros son representados como hombres volando en ellos porque asume que la naturaleza y los pájaros deben estar libres de intrusiones innecesarias y destructivas. Siempre que crea rostros humanos, crea viejos restos arquitectónicos, pájaros o árboles que llenan el placer de nuestra vida y dan una nueva pasión. La representación que hace Azurbeet de la vida popular nos recuerda que la belleza y la inspiración están dispersas a nuestro alrededor. Solo tenemos que desarrollar la visión para verlas y comprenderlas. La representación de la vida popular se refleja profundamente en su arte, destacando esos pequeños momentos de la vida cotidiana de la gente común. Esta representación no solo revela la belleza de esos momentos, sino que también refleja las luchas, las alegrías y los sueños que forman parte de sus vidas. El arte de Azurbeet captura esos momentos que a menudo ignoramos incluso después de verlos. ¿O acaso tú recuerdas la última vez que miraste atentamente a esos niños que venden esos
globos o flores en los semáforos? ¿Recuerdas sus caras, sus expresiones? Probablemente no, porque aún no los has mirado con atención porque son de este mundo, pero no están en tu mundo. A su vez da nueva forma a este mundo en su arte, presenta ese dinamismo de la vida en una artesanía estática, ofreciendo nuevas posibilidades. Así que para disfrutar más de este contenido inspirador, espero que te suscribas ahora. En el logo que indica la flecha será fácil hacerlo. Los espero a todos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.